Asiento, hermano, yo saludo al ministros, sus familias que nos acompañan, a todos ustedes, hermanos, un saludo muy fraternal, y a los hermanos que están por internet y por Radio Ipú, también sintonizándonos, un abrazo y un saludo muy cordial en esta mañana bonita que el Señor nos ha regalado. Yo los he visto a ustedes muy contentos. He estado observando la convención y los he visto muy contentos. Yo quiero preguntarles cuál es el motivo de su alegría. A ver, no se oyó. ¿Cuál es el motivo de su alegría? De nuevo, digámoslo, a ver, ¿cuál es el motivo de nuestra alegría? Y también mirando desde el jueves la convención, estaba pensando que en esta arena que está aquí cubierta por estas losas, han vertido sangre los toros, los toreros, pero esta semana este auditorio se ha cubierto de la sangre más preciosa, que es la sangre de Jesucristo, que nos ha limpiado de todo pecado. A mí, dentro del temario que el consistorio escogió para este evento, me ha correspondido un tema que titula "En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad". A ver, ¿cómo es el título? Bueno, ahora sí voy a invitarles que estén de pie y vamos a leer la base bíblica, que con Jairo coincidimos en esa base bíblica. Siempre en estos eventos el Espíritu Santo está presente. Y yo voy a leer, ustedes van a seguir en la lectura en sus Biblias, la van a escuchar. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cuántos dicen amén? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué? A ver, díganlo fuerte, ¿tenga qué? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, a ver qué dicen ustedes a esto, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Yo voy a pedir al hermano Fernando que venga y ore para que esta mañana la palabra corra y sea glorificada. Señor Jesús, honramos tu presencia, honramos tu palabra, y la mejor manera de honrarla, Señor, es escuchándola y viviéndola. Bendice a tu siervo esta mañana, dale la autoridad y el poder que siempre, Señor, tú nos impartes para predicar
con libertad y anunciar la grandeza tuya. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Dentro del temario que el consistorio señaló para estas convenciones, tanto la de Barranquilla, la de Cali, aquí en Medellín, ustedes saben que el título que le pusimos fue Al único y sabio Dios. Y esta mañana mi tema apunta a exaltar la gloria de Cristo. Antes de sentarse, cantemos esta canción. A ver si usted ha aprendido a adorarle a Él, a exaltarle a Él. Te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones, pues tu amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su Saben, hermanos, que en esta plaza se han escuchado muchos oles, y ole al toro, y ole al torero, pero yo quiero escuchar solamente esta iglesia exaltando esta mañana al Señor con esta canción. Exaltado
Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, estén cómodos todos. Cuando me informaron del tema que me correspondía a mí tratar en esta convención, me puse a estudiar varios textos de la Biblia y vi varios libros para poder copilar algunos versículos y algunas notas para esta mañana. Y miré en Romanos, que Romanos nos muestra a Cristo como nuestro justificador. Miré Primera de Corintios, que nos muestra a Cristo como primicia de la resurrección. Miré Segunda de Corintios, que nos presenta a Cristo como el don inefable de Dios. Gálatas, el que nos redime de la maldición de la ley. Efesios, la cabeza de la iglesia. Filipenses, el administrador de nuestras necesidades. Y Colosenses, que es el libro donde hemos tomado la base bíblica, en el que habita toda la plenitud del Padre. Y estudiando algo sobre Colosenses, me encontré por qué Pablo les escribe a los hermanos de Colosas esta carta. Y era que los hermanos de Colosas estaban siendo atacados por unas herejías o doctrinas falsas, que era mezcla del ocultismo pagano, del legalismo judío y del cristianismo. Y los errores doctrinales con que estaban siendo atacados estaban basados en el gnosticismo, que todavía es una ciencia pseudocristiana que existe, en el cual enseñaba o enseña que Jesús no era plenamente Dios ni hombre, que Jesús no es Dios ni es hombre, sino uno de los seres semidivinos que servían de puente para salvar el abismo existente entre Dios y el hombre. Por lo tanto, esa doctrina falsa enseña todavía que Cristo carecía de autoridad y capacidad para satisfacer las necesidades espirituales de la raza humana. Y yo quiero preguntarles, ¿es verdad que Cristo no puede satisfacer las necesidades espirituales de la raza humana? ¿O al contrario, usted y yo en esta noche, esta mañana, con Cristo estamos satisfechos? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Entonces, lo que hace Pablo con la carta que le envía a los hermanos en Colosas es que defiende con vehemencia la deidad y la grandeza de Cristo, presentándonos varios argumentos, entre ellos 6 que quiero comentarles en esta mañana con todo temor, para que si los hermanos en Colosas de Pablo pudieron superar el momento de crisis por los ataques de herejías, nosotros en este momento que también vivimos, donde hay tantas religiones, donde hay tantas iglesias, donde hay tantas denominaciones, usted y yo que hemos creído
que Jesucristo es Dios. Esta mañana salgamos de este lugar una vez más convencidos de que no estamos equivocados, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y hermanos, estamos en una época en que cualquiera se inventa una iglesia. Por ahí escuchaba que Maradona tiene una iglesia. Maradonianos que llaman. Y tiene como 500,000 seguidores. Yo les pregunto, para uno tener una iglesia, ¿qué necesita? Les voy a decir en 3 palabras: morir en una cruz y resucitar al tercer día. Y eso solo lo pudo hacer el que esta mañana es Señor de esta iglesia. Y dentro de los 6 argumentos que quiero presentarles esta mañana, de los muchos que tiene el libro de Colosenses, voy a mencionar el primero, porque Pablo le dice a los hermanos en Colosas que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Ustedes saben que Dios es espíritu y Dios no se puede ver. Y se lo dijo él, lo escribió en Juan: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios como espíritu no tiene forma visible para los ojos humanos. Y una muestra de eso es que Dios está esta mañana en este recinto. Usted lo ve. Usted ve a Dios. Pero ¿cuántos de ustedes han estado sintiendo a Dios? Y por eso les decía que desde que empezamos esta convención, yo he visto una iglesia, y perdonen la expresión, muy enchufada, muy conectada, sí, muy identificada. Y hermano, yo creo que ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna, donde la iglesia está en comunión con Él. Y dice Juan: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra. Digan por favor la honra. El imperio sempiterno. Amén. Entonces Pablo nos muestra que Cristo es la forma visible de Dios. La palabra imagen que Pablo plantea aquí significa una representación exacta, una manifestación veraz. Cristo es la manifestación exacta y veraz de la persona de Dios. Y añade Pablo hablando de este tema: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Entonces, en síntesis, Cristo es la imagen del Dios invisible, porque nadie ha visto a Dios, solo Cristo nos ha declarado y revelado cómo es Dios. Y con ese primer argumento Pablo quiere decirles: no se dejen confundir. Ese hombre
que vino y murió en la cruz del Calvario, aunque era hombre, también era Dios, que se había hecho visible y estuvo dentro de sus contemporáneos, y esta mañana está aquí en medio de esta iglesia que le sabe adorar, que le sabe exaltar. Por favor, griten gloria a Cristo. De nuevo, gloria a Cristo. Y después de Pablo presentarles a Cristo como la imagen del Dios invisible, les habla de las preeminencias. Y dice que Cristo es el primogénito de toda la creación. Y cuando habla Pablo del primogénito de toda la creación, tenemos que decir que Cristo es el creador de todo el universo. Porque eso lo dice Juan. En el principio era, por favor, complétenlo, el verbo. Y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también le dice Pablo, hermanos de Colosas, no se preocupen. Cristo es el sustentador del universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, todas las cosas se mantienen unidas con una precisión incomprensible para el hombre en todo el universo. Las leyes de la naturaleza, como las leyes de la gravedad y otras fuerzas físicas, continúan regulando el movimiento de los cuerpos celestes, siguiendo un mandato dado desde el principio por Cristo. Cristo, como el primogénito de toda la creación, existió antes con el Padre. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Usted quiere darle gloria a Cristo por eso? La palabra primogénito no significa que Jesús fue creado. Jesús no fue creado, sino más bien esta palabra denota preeminencia sobre toda la creación. Amigos que nos acompañan en esta mañana y los que nos ven por internet y nos escuchan, esta iglesia tiene un Dios que es el Dios de todo poder, que es el Dios de toda sabiduría, que es el Dios que todo lo sostiene. Por eso le dice Pablo a los hermanos de Colosas: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles? Y aquí hay un listado, a ver ustedes qué dicen. Las que hay en los cielos. ¿Y qué hay en los cielos? Bueno, depende del cielo que nosotros miremos. Si es el cielo celeste, ¿qué hay allá? ¿Cuántos planetas hay en el universo? ¿Cuántas estrellas? ¿Cuántas cosas que el hombre desconoce? Todo lo que hay en los cielos. A ver si usted le da un gloria a Dios por ello. Todas las que hay en la tierra. ¿Qué cosas hay en la tierra? Les pregunto, ¿Dios crearía estas flores tan hermosas?
Dios crearía a todos los que estamos aquí en esta mañana. Dios crearía las aguas, Dios crearía la luna, Dios crearía los animales, Dios crearía las aves, Dios crearía todo lo que hay en esta tierra. Aunque los laboratorios de los científicos crean muchas cosas, pero todas son efímeras y pasan. Pero lo que Dios ha creado en esta tierra es hermoso. Entre ellos esta iglesia que esta mañana le alaba y le adora. Visibles o invisibles. Porque hay cosas que son invisibles, otras son visibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo les pregunto, ¿el trono donde están sentados los reyes de la tierra le pertenecerán a Dios? Claro, claro. Si aquí habla que todos los tronos, que ellos son mayordomos de lo que Dios les ha dado, el gobierno, la autoridad, pero un día el Señor se sentará en el trono allá en Jerusalén y reinará en esta tierra, y toda la tierra le tendrá que adorar, y todos los reyes tendrán que inclinarse ante Él. Por favor, griten gloria a Dios. Y dentro de esas preeminencias que Pablo le plantea a los hermanos de Colosas, le dice, además de que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el creador y sustentador de todo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cómo se llama la cabeza de esta iglesia? Por favor, me lo van a repetir más fuerte. ¿Cómo se llama la cabeza de esta iglesia? O la cabeza de esta iglesia es un mortal que se enferma, que se muere. Porque ustedes saben que la religión tradicional tiene su cabeza. Y la gente lo adora porque es la cabeza supuestamente de la iglesia. Pero ustedes saben que la verdadera iglesia no tiene un hombre mortal como cabeza, sino que la verdadera iglesia tiene una cabeza que es Cristo Jesús. Y Pablo, hablando de esto, nos menciona algunos versículos, y cuando le habla a los efesios, hablando del compromiso del marido tiene con la mujer, usa ese término. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Pablo trata la supremacía de Cristo en la iglesia y que Él es cabeza y nosotros como iglesia somos su cuerpo. Cuando uno estudia eclesiología, las lecciones que hay de eclesiología, uno estudia que la iglesia, cuando el Señor la fundó, sobre esa declaración de Pedro de que Jesucristo es Dios, Él dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y le dio a la iglesia un poder, le dio una autonomía. Y hermanos, esta iglesia han tratado de acabarla los enemigos de Dios. El mismo diablo ha tratado de acabar esta iglesia, pero esta iglesia, al contrario, todos los días se hace más fuerte.
todos los días se hace más vigorosa, todos los días se hace más gloriosa. Ayer en el culto de las 2 estaba esto, que hubo gente que se quedó afuera. Y yo pensaba para mis adentros, bueno, y alguien me dijo, ¿por qué no hicieron la convención en el estadio? Y esa fue la idea, hacerla en el estadio, pero costos y el tiempo. Ya los escenarios nos quedan cortos, es como el cuerpo ministerial. Nosotros en Colombia ya casi no tenemos dónde reunirnos los 4.500 pastores que son de la iglesia para nuestras asambleas. Y no sé aquí más adelante en Medellín cuándo haremos otra convención, pero trataremos de hacerla en un lugar donde todos podamos asistir. Y si no encontramos, hermanos, en el cielo tenemos un coliseo que nos espera. Y allá somos millones y millones que vamos a estar con el Señor. Nadie más que la cabeza del cuerpo, sino Cristo, es Cristo. Nadie más. Esto excluye a cualquier otra persona que se considere cabeza de la iglesia. Y vuelvo, quiero reiterarle a los amigos que nos acompañan, a los que nos escuchan y nos ven, esta iglesia solo tiene una cabeza, se llama Jesucristo el Señor. Y Cristo como cabeza del cuerpo que la iglesia la nutre. Y dice Pablo escribiéndole a los Efesios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo le pregunto, hermano y hermana, ¿a usted quién lo sostiene? ¿A usted quién lo sostiene espiritualmente? Bueno, hay muchos elementos. Podemos decir la palabra me alimenta, pero y muchas cosas más. Esta comunión, mire, las convenciones son muy buenas y muy bonitas, porque además de escuchar los mensajes que aquí el Señor nos permite compartir con ustedes, nos encontramos, nos saludamos, nos abrazamos, nos reímos, nos gozamos, alabanzas al nombre del Señor, nos deleitamos en Dios. Hay hermanos que de pronto hacía días no los veíamos y aquí en las convenciones nos encontramos. ¿Y cómo nos saludamos? Un abrazo, hermano. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Bueno, Dios le bendiga, hermano. Y eso es gratificante para nosotros, porque, hermano, esta iglesia la sustenta, la nutre el que esta mañana es el Dios de ella, nuestro Señor Jesucristo. Y después de Pablo presentarle a los colosenses que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, le dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Nosotros escuchamos esta semana, ayer y tras antier, unos mensajes muy bonitos hablándonos de la resurrección, del poder de Dios. Pero uno de los mayores temores del hombre ha sido la muerte. ¿A cuántos de nosotros nos da miedo morirnos? Hablando humanamente, claro, nos da miedo morirnos. Por eso cuando nos duele la cabeza o tenemos alguna dolencia, vamos donde el médico, donde el farmacéutico, que lo recete porque nos da miedo morirnos. Pero ya hablando espiritualmente, el hermano Héctor decía anoche en su sermón, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir
es ganancia. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte hablando espiritualmente, porque la muerte será irnos a estar con Él, que es mucho mejor. Pero uno de los mayores espectros que nos aterran es la muerte. A la muerte se le hace la venia. Cuando va un cortejo fúnebre para el cementerio, ¿qué pasa? Los semáforos le dan vía, la gente se detiene, todo mundo le hacemos reverencia a la muerte. Y la muerte es un espectro que a todos nos asusta, y que recibimos esa herencia de Adán y Eva. Ningún ser humano, por poderoso, por rico, por sabio, ha podido librarse de las garras de la muerte. En nuestros cementerios están todos los que han muerto. Yo escuché una vez que decían los estadistas que desde que Adán existe hasta ahora pueden haber existido en la tierra 2 billones de seres humanos. Hoy somos 7.000 millones de seres humanos y todos nos vamos a morir, a no ser la iglesia, que Cristo venga y seamos transformados para estar con el Señor. Pero que lo vamos a morir, sí. Cristo, cuando Pablo habla que Cristo es el primogénito de entre los muertos, Cristo es el primero en resucitar y no volver a morir. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Pablo, escribiendo a los romanos de esto: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Y recuerdan cuando Juan lo vio allá en Apocalipsis glorificado, capítulo 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Todos los que resucitaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, por efecto de un milagro. Hablemos de Lázaro, hablemos del hijo de la viuda de Tabita, hablemos de la hija de Jairo y otros del Antiguo Testamento. Ellos volvieron a morir. La muerte se enseñoreó de nuevo de ellos y duermen en los sepulcros. Cristo la muerte no le pudo retener. Esta mañana Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Ustedes saben que el sepulcro de José de Arimatea se quedó vacío. La roca que cubría la sepultura fue removida por los ángeles. La guardia que cuidaba el sepulcro cayeron como muertos, porque estaba escrito en el Salmo 16:10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él es el primogénito de entre los muertos. Quiere decir que después de Cristo habremos otros que resucitaremos. ¿Cuántos resucitaremos el día que escuchemos la trompeta de Dios? Los que hemos creído en Jesucristo, los que están en los sepulcros, dice Pablo, al sonido de la trompeta se levantarán, y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados para recibir al Señor en el aire y estaremos con Él para siempre. Y cuando Pablo habla de la resurrección, habla que Cristo es las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Y ese es el orden que la Biblia le da a la resurrección. Pero Cristo es el primogénito
de entre los muertos. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Y Pablo les añade a los hermanos de Colosas, como quinto punto, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por favor, repiten esa frase. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra deidad significa divinidad. O sea que en Cristo habitó toda la divinidad, que es Dios. La palabra plenitud significa aquello de lo que algo está lleno, completo, y se usa para hablar de Cristo, de la gracia y verdad manifestadas en Cristo. La palabra habita se usa para denotar la morada total de los atributos y poderes de la deidad de Cristo. Y la palabra griega teotes, para describir la deidad, se refiere a las cualidades esenciales de Dios. En Cristo se encontraba toda la naturaleza divina. Y él lo resume en este versículo, Juan 10:30. Yo y el Padre, por favor dígalo, yo y el Padre, uno somos, no son dos, ni son tres. Jesucristo y el Padre son uno, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Ahora ese aplauso fuerte para nuestro Dios. Y Pablo, hablándole a los filipenses de este tema, dice, el cual siendo en forma de Dios. Es un versículo muy conocido por los que leemos la Biblia. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de ¿qué? De siervo, se humilló hasta la muerte, y la muerte de la cruz, por lo cual Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y quién no ha leído Juan 1? Que dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne, palabra, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el pasaje que tomamos aquí como base, de que en él está toda la plenitud de la deidad, Pablo toma este pasaje para declarar que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo había toda, y no solo un poco de la plenitud de la deidad. La deidad habitó en el cuerpo de Cristo, aunque Cristo era también humano, porque fue hombre, también es Dios. En Cristo mora la gloriosa, completa totalidad de Dios. Todo lo que Dios es se encuentra en Cristo. Toda la gloriosa persona de Cristo habita y mora en la persona del Señor Jesucristo. Todo lo que Dios es y todo lo que puede encontrarse en Dios está en Cristo Jesús. A mí me gusta mucho el estudio de los evangelios.
El Evangelio de Mateo presenta a Cristo como el Rey y Mesías. El Evangelio de Marcos lo presenta como el siervo. El Evangelio de Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y el Evangelio de Juan lo presenta como el Hijo de Dios. El estudio de los Evangelios uno encuentra eso. Y hermanos, los gran yo soy que hay en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino. ¿Cuál otro? Yo soy la verdad. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuál más? Yo soy la luz del mundo. Nos están dando a entender que ese Jesús que nos presenta Juan no es un hombre común y corriente, sino que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Si no, explíqueme en esto, hermanos. ¿Cómo él? Yo por ahí tengo un temita que dura las prerrogativas de Cristo. Ustedes saben que los ángeles y los apóstoles no admitieron que nadie los adorase. Cuando los ángeles fueron a recibir adoración, los apóstoles dijeron no. Los ángeles dijeron no nos adoren a nosotros, adoren a Dios. Y cuando los hombres quisieron adorar, los apóstoles dijeron no. Y Cristo nunca rehusó ser adorado. ¿Quiénes fueron los primeros que le adoraron a él cuando él nació? Los magos que vinieron de Oriente, y todavía Jesús, un niñito ahí en el brazo de María, pero se inclinaron y le adoraron y le reconocieron, porque ese niño que había nacido en Belén es el que habita toda la plenitud. Yo le pregunto, hermanos, ¿le quedó o le queda algo imposible a Jesucristo? Los evangelios narran muchos milagros. Cuando la multitud que él vio que estaban cansados del camino y le preguntó a los discípulos, denle de comer. ¿Y qué eran los discípulos? Estas moneditas que hay aquí, que van a alcanzar para tanta gente. Pero por ahí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. ¿Pero qué es eso para tanta gente? ¿Que eran cuántos? 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Póngale 12,000 personas. Los que vemos aquí en este coliseo esta mañana, más o menos. ¿Qué son 5 panes y 2 peces? Pero él les dice a los discípulos, hagan que la gente se recueste por grupos. Y a ver los panes y los peces. Y empezó a sacar panes y peces y a entregarlos a los discípulos. Y ellos empezaron a repartir y sacaba y sacaba y sacaba. Y no se agotaba la cesta. ¿Sería Jesús un mago de los que sacan palomitas allá del sombrero? ¿O Jesucristo? Él es Dios sobre todas las cosas y en Él habita todo el poder, toda la plenitud, toda la sabiduría de Dios. Y podríamos hablar de muchos milagros que Jesús hizo, pero hablemos de Lázaro. ¿Cuántos días tenía Lázaro de estar muerto? 4 días. ¿Cómo estaba la sangre de Lázaro? Podrida. Sus hígados, sus riñones, su corazón, podrido. María le dijo, Señor, ya hiere. Pero Jesús dijo, ¿dónde lo han colocado? Y él fue a la sepultura de Lázaro. Y cuando hizo correr la piedra, le dijo al que estaba podrido en la sepultura, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué ocurrió? De esa sepultura se levantó Lázaro, se lo entregó a sus hermanas. Y yo creo que hasta el mal olor que tenía Lázaro desapareció.
estaba podrido y se lo entregó a sus hermanitas. Imaginemos la escena de Marta y María abrazando a Lázaro. Porque, hermanos, en Cristo habita toda la plenitud de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Bendito su nombre para siempre. Y Pablo, como tratando de decirle a los hermanos de Colosas, no se dejen confundir de las doctrinas erróneas, de las herejías. Les dice: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Y vuelvo a mi pregunta, amada iglesia: ¿cuántos de ustedes están completos en Cristo Jesús? De nuevo, ¿cuántos están completos en Cristo? Yo le pregunto a estos ministros: ¿cuántos de ustedes están completos en Cristo? ¿Buscaremos otro Salvador, otro Dios? ¿Buscaremos otra iglesia? ¿O con Cristo nos quedamos? Yo le pregunto, hermanos, ¿qué ha hecho Cristo por usted? Porque mire, la gente a veces nos tilda de fanáticos, de emocionalistas. Pero, hermanos, si cada uno de nosotros contara qué ha hecho Cristo por nosotros, hermanos, aquí nos estaríamos todo este resto de año y todo este resto de milenio contando todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero Cristo ha hecho por nosotros cosas extraordinarias, cosas maravillosas. No estamos aquí esta mañana, y perdonen los amigos, a la tradición se le acabó la Semana Santa. Hoy ya las cantinas se abrieron, los burdeles y los asaltantes siguen en las calles haciendo sus fechorías. Pero esta iglesia no solamente hemos tenido una semana de victoria, de gozo, sino que todo el año será un año de adoración, de reconocimiento, de exaltación a Jesucristo, porque en Él estamos completos. ¿Qué ha pasado con los grandes filósofos del mundo? Se han muerto. Aristóteles, Platón, Confucio. Los grandes líderes que se creían cabeza de la iglesia, ¿dónde están? Por ahí le celebraron esta semana 10 años de muerto a uno de los líderes de la iglesia tradicional. Y sus huesitos deben estar por allá en un sarcófago. Pero yo les pregunto, el Dios de esta iglesia, ¿dónde está esta mañana? En el que habita toda la plenitud de la deidad de Dios, ¿dónde está esta mañana? Está aquí para que usted y yo le adoremos, le exaltemos. Y Pablo por eso le dice a los hermanos de Colosas: no se dejen confundir con los rudimentos del mundo, con los mensajes filosóficos del mundo. Yo les presento a este Cristo, la imagen del Dios invisible. Aleluya. El primogénito de la creación, la cabeza de la iglesia, el primogénito de los muertos, el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo ustedes están completos, no necesitan buscar nada más. Él es para nosotros
la mayor alegría, el mayor consuelo, la mayor riqueza para nosotros, iglesia del Señor. Perdone lo que voy a decir, pero a mí me da una rabiecita de esas menuditas cuando oigo de un hermano que se aparta de la iglesia por una copa, por el amor de una mujer o el amor de un hombre, o porque se le pegó un chicle en el pantalón. Sí, porque hubo un creyente que no volvió a la iglesia porque le pegó un chicle en la iglesia, pantalón. Yo digo que no habían conocido al Señor, pero los que hemos conocido a Jesucristo, llueva, truene o relampaguee, ahí seguiremos con Él. Seguiremos con Él, porque en Él estamos completos. Presénteme en otro Dios como este. Presénteme en otro Salvador como este. ¿Lo habrá? No lo hay, no lo hay, no lo hay. Solo Él es Dios. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es Dios sobre todas las cosas. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios.